La muerte del Papa Francisco el 21 de abril de 2025, a la edad de 88 años, marcó el final de un papado profundamente transformador. Más que el fallecimiento de un líder religioso, su muerte representó el cierre de un capítulo definido por la humildad, la reforma y la dedicación incansable a los pobres y marginados. Venerado por millones de personas y respetado más allá de las divisiones religiosas y políticas, los últimos años de Francisco fueron un testimonio de resiliencia y liderazgo espiritual bajo presión. Su legado y la discreta ascensión del cardenal Luis Antonio Tagle están dando forma al incierto futuro de la Iglesia Católica. Jorge Mario Bergoglio, conocido en todo el mundo como el Papa Francisco, nació en Buenos Aires en 1936. Hijo de inmigrantes italianos, sus primeros años estuvieron marcados por la modestia. Su padre era contable y su madre, ama de casa. Estos humildes orígenes moldearon su visión del mundo y contribuyeron a cultivar su compromiso con la sencillez y la justicia. En su juventud, Bergoglio realizó diversos trabajos, entre ellos el de conserje y portero de discoteca, mostrando una dureza temprana que contrastaba con la dulzura de espíritu que más tarde definiría su papado. Un momento crucial lo cambió todo. De camino a celebrar el Día de la Primavera, Bergoglio entró en una iglesia y decidió confesarse. Esa experiencia profunda y transformadora lo llevó a unirse a los jesuitas en 1958. A pesar de los problemas de salud, incluida la extirpación de parte de un pulmón debido a una infección, siguió adelante con su vocación sacerdotal con un compromiso inquebrantable. Su ascenso en la iglesia fue constante y, en 1998, se convirtió en arzobispo de Buenos Aires, conocido por caminar entre los pobres y llevar una vida desprovista de opulencia clerical. Cuando fue elegido papa en 2013, Bergoglio eligió el nombre de Francisco, inspirado en San Francisco de Asís, símbolo de humildad y cuidado de los pobres. Esta elección marcó el comienzo de una nueva era. El Papa Francisco rechazó los lujosos aposentos papales y siguió llevando la sencilla cruz que había usado como obispo. Hizo hincapié en el servicio por encima del poder y trató de alejar a la Iglesia de la rigidez burocrática hacia un modelo más pastoral y compasivo. El papado de Francisco fue testigo de grandes cambios. Defendió la protección del medio ambiente con su encíclica Laudato Si. Fomentó el diálogo interreligioso y se centró en la inclusividad, abogando con frecuencia por los refugiados, la comunidad LGBTQ+ y los marginados. También intentó hacer frente al arraigado problema de los abusos clericales, aunque sus detractores argumentaron que podría haber ido más allá. El deterioro físico del Papa Francisco fue evidente en sus últimos años, aunque a menudo se ocultó al público. Una infección pulmonar a los 21 años le dejó secuelas permanentes y, en la década de 2020, su salud se deterioró visiblemente. Desarrolló un dolor crónico en la rodilla que le obligó a utilizar una silla de ruedas. La ciática, que le provocaba un dolor agudo y debilitante, limitó aún más sus movimientos. Aún así, se negó a considerar la dimisión, decidido a cumplir su función hasta el final. A partir de 2023, sus problemas de salud se agravaron. Sufrió repetidas infecciones respiratorias que culminaron en una grave hospitalización en marzo de 2023 por una afección pulmonar. Sobrevivió, pero el pronóstico seguía siendo sombrío. A principios de 2025, le diagnosticaron neumonía en ambos pulmones e insuficiencia renal en fase inicial. A pesar de ello, nunca flaqueó en sus obligaciones. Continuó rezando, reuniéndose con funcionarios de la iglesia y ofreciendo orientación espiritual. Sin embargo, detrás de cada aparición se escondía la pregunta persistente: ¿cuánto tiempo podría aguantar? A medida que el estado del Papa Francisco empeoraba, un nombre comenzó a cobrar protagonismo: el cardenal Luis Antonio Tagle. Nacido en 1957 en Cavite, Filipinas, la vida de Tagle se asemejaba en muchos aspectos a la de Francisco. Orígenes humildes, profundas raíces académicas y un enfoque pastoral basado en el servicio y la empatía. Obtuvo un doctorado en teología por la Universidad Católica de América, pero decidió llevar una vida sencilla y cercana al pueblo.
El ascenso de Tagle fue impulsado por el propio Francisco. En 2012, se convirtió en arzobispo de Manila. En 2019, Francisco lo nombró prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, lo que lo convirtió en una de las voces más poderosas de la Iglesia en la labor misionera mundial. Su estilo, personal, emotivo y accesible, se ganó los corazones de todo el mundo. En 2020, el Papa Francisco elevó a Tagle al rango de cardenal obispo, el más alto entre los cardenales. Su vínculo no era meramente estratégico. Francisco y Tagle eran almas gemelas. Compartían un compromiso con la humildad y una iglesia de servicio. Tagle solía describir a Francisco como una figura paterna. Sus apariciones públicas juntos, como durante la visita papal a Filipinas en 2015, irradiaban calidez y unidad. Cuando el Vaticano confirmó la muerte del Papa Francisco el 21 de abril de 2025, el mundo se detuvo. Se organizaron vigilias en todos los continentes. Los líderes políticos y religiosos expresaron sus condolencias, pero fueron los fieles de a pie quienes más lo lamentaron. Las redes sociales se llenaron de homenajes y las catedrales se desbordaron de dolientes. Para muchos era más que un líder religioso. Era un símbolo de esperanza en tiempos de incertidumbre. Dentro del Vaticano, el ambiente era igualmente sombrío. El Papa Francisco había sido un guía espiritual, un mentor y un reformador. Pero mientras el dolor llenaba el aire, una voz brillaba por su ausencia, la del cardenal Tagle. Durante días permaneció en silencio. Su ausencia fue muy notoria y alimentó las especulaciones. ¿Era el dolor? ¿La reflexión? ¿O se estaba preparando para algo más grande? Finalmente, Tagle rompió su silencio. En un emotivo homenaje, calificó a Francisco de humilde servidor de Dios que llevó el peso de la Iglesia con amor. Sus palabras tocaron la fibra sensible. Instó a la unidad, la compasión y la perseverancia. Su mensaje fue claro. La misión debe continuar. El mundo escuchó y muchos comenzaron a preguntarse: ¿estaba Tagle preparado desde el principio para asumir el mando? Con la muerte del Papa, el Vaticano entró en sede vacante, el período en el que la sede papal está vacante. La curia romana ralentiza sus operaciones y el camerlengo, actualmente el cardenal Kevin Farrell, supervisa los asuntos cotidianos. Los aposentos papales se cierran y comienzan los preparativos para el cónclave, la reunión secreta de cardenales para elegir al nuevo papa. Pero el vacío de poder genera intrigas. A puerta cerrada, las facciones conservadoras y progresistas comenzaron a movilizarse. El futuro de la Iglesia pendía de un hilo, y en medio de esta tormenta, el nombre de Tagle ganó fuerza. Considerado el heredero ideológico de Francisco, se convirtió en una figura central en los debates sobre el próximo capítulo de la Iglesia. Sus partidarios argumentan que es la elección natural para continuar las reformas de Francisco. Su atractivo global, especialmente en el sur global, lo convierte en una figura unificadora. Pero siguen existiendo obstáculos. A sus 67 años, Tagle es más joven que muchos cardenales, y sus opiniones progresistas pueden no ser del agrado de los tradicionalistas. El cónclave será un campo de batalla, no solo entre individuos, sino entre visiones del futuro de la Iglesia. La posible elección de Tagle sería histórica, ya que sería el primer papa asiático. Para millones de católicos de Filipinas y de toda Asia, esto es más que simbólico. Francisco era muy querido en estas regiones, donde a menudo se le llamaba Lolo Kiko, abuelo Francisco. Su comprensión de la pobreza y la inclusión resonó profundamente. Tagle encarna este espíritu. Su teología es a la vez tradicional e inclusiva. Se dirige a los creyentes modernos sin alienar a las generaciones mayores. Sus opiniones sobre la justicia social, el diálogo interreligioso y la inclusividad denotan una voluntad de afrontar cuestiones complejas, como el papel de la mujer y la comunidad LGBTQ+ en la Iglesia. Pero Tagle no es un revolucionario. Valora la tradición y el equilibrio. Su estilo de liderazgo hace hincapié en el consenso y la compasión por encima de la confrontación.
Esto lo convierte en una opción aceptable tanto para los reformistas como para los moderados. En una era de polarización global, la capacidad de Tagle para tender puentes puede ser precisamente lo que necesita la Iglesia. Incluso tras su muerte, la influencia del Papa Francisco sigue siendo enorme. Reformó la Iglesia de manera fundamental, la hizo más abierta, menos crítica y más en sintonía con las necesidades del mundo moderno. Enfatizó la misericordia por encima de la ley, la humildad por encima del poder. Independientemente de si Tagle se convierte en el próximo papa, es poco probable que el movimiento iniciado por Francisco se desvanezca. Su legado está grabado en los corazones de millones de personas, y el llamamiento a una iglesia más inclusiva y compasiva seguirá resonando. Los últimos años de Francisco, marcados por un intenso sufrimiento, una perseverancia silenciosa y una fe inquebrantable, son una lección de resiliencia espiritual. Nunca se rindió al dolor ni a la presión. Lideró hasta el final. Y al hacerlo, dio a la Iglesia un modelo de liderazgo basado no en el poder, sino en el amor. El mundo está ahora pendiente. El Vaticano se encuentra en una encrucijada. Mientras el cónclave se prepara para elegir a un nuevo líder, las decisiones que se tomen en los próximos días darán forma al catolicismo durante generaciones. El cardenal Tagle puede o no ascender al papado, pero su visión, profundamente alineada con la del Papa Francisco, ofrece una hoja de ruta para una iglesia que busca relevancia y renovación. Se convierta o no en papa, su papel en la configuración de la próxima era de la iglesia es innegable. Y así, la pregunta persiste. ¿Quién llevará la antorcha encendida por Francisco? Para millones de personas, la respuesta brilla con fuerza en la esperanza de que el humilde cardenal de Filipinas, el hombre de voz suave y compasión feroz, pueda algún día ser llamado Papa Luis.